Hola, ¿cómo estás? Yo soy Isa de Guía para Mochileros y quiero contarte lo que me pasó llegando a Cairo. Además de todo, te voy a mostrar las pirámides de Giza, cómo se construyeron, cuáles son las teorías, quiénes la construyeron y todo lo que podamos investigar sobre este espectáculo. Si sabes algo más, cuéntamelo en los comentarios. Bueno, quiero contarles lo que me pasó en el tren, una cosa terrible. Bueno, resulta que estaba ahí un señor atendiendo que era súper chistoso, mejor dicho, nos hacía reír cada vez. Me llama para que me vaya y me tome un café a la cafetería. Cuando yo llego, hay una chica, un chico trans, empieza a bailar así, súper travesti, pues como bastante gay. Y el chico, pues me dice como que está prohibido, ¿no? Que puede ir a la cárcel por esto. Bueno, entonces la cuestión es que no se imaginan dónde acabo de llegar. Tengo que interrumpir para poder seguir con esto. Vean, estoy llegando. Bueno, entonces resulta que el chico me dice que él puede ir a la cárcel por eso, por estar así como bailando como gay y todo eso, ¿no? Porque acá está prohibido. El caso es que después llega otro chico al lado, me ofrece un cigarrillo, me da un encendedor, no sé qué pasó. Y cuando yo me voy a hablar con ellos, el chico llega y me dice, mira, toma mi teléfono, si necesitas algo me avisas. Ellos no son de acá, ellos son de otro país, de Libia, y si necesitas algo me avisas. Nada, entonces yo apenas veo esto, que está todo súper raro, me voy a buscar a mis compañeros y resulta que me empiezo a sentir así súper rara, ¿no? Yo no sé si me drogaron o es lo que me pasa de sentirme rara. Y el caso es que yo me voy a buscarlos y me paso 2 vagones más, ¿no? Yo ya estaba súper desorientada, no los alcancé a encontrar. Y yo preguntando dónde es el vagón 4, pum, al final me devuelvo y está el señor que nos guardó las maletas en un lugar. Y me dice, ¿te vas a sacar un piso? Yo le dije sí, entonces él empezó a sacar las maletas y yo desperté con los que estaba y nos vamos a sacar las maletas, las sacamos, salimos de la estación y hay un montón de policías ahí esperándonos y nos acompañan hasta afuera, nos montan en un Uber y pedimos el Uber para llegar al hotel. Imagínense esta historia, terrible, ¿no? ¿Cómo les parece? Entonces, bueno, si tienen dudas, díganme y les cuento más cómo fue esta situación. Y por ahora vamos a ver las pirámides. Entonces, si ustedes van a entrar a la pirámide grande, pues la verdad es que todas las pirámides son iguales según lo que me han dicho. Y la de Khafre, que es la pequeña que está ahorita abierta la tumba, pues vale solamente 100, así que así se ahorran una plata. Y si ustedes van a ir hasta las pirámides escalonadas y a ver las pirámides de Saqqara, entonces ahí hay pirámides gratis para entrar, así que pueden entrar sin pagar extra y pues se los recomiendo. Se los recomiendo, pues digamos que no tendrían que pagar esta, sino que pagan la de allá, sino que entran gratis a la de allá y no tienen que pagar nada más. El taxi que nos trajo nos dijo, no monten en camello, es una mafia. No monten a caballo, que es una mafia, nos dijo el taxista. Así que, bueno, pues no sé cuál será el problema de esa mafia, pero la hay. Por otro lado, les cuento que, bueno, nos han ofrecido mucho, que montar a camello, que no sé qué, bla, bla, bla. Pero dentro de todo, creo que es un horario muy bueno el que estamos viniendo, es súper temprano. Abren acá a las 8 de la mañana. Así que creo que el horario está muy bueno porque tampoco me ha parecido que esté muy lleno de gente ni muy acosador de vendedores. Sí le dicen a uno, le dicen, pero uno les dice la y que es no y ya se van. Hola, la chocran y ya se van, lo dejan a uno tranquilo. No hay que pararles muchas bolas ni mirarlos, sino seguir derecho. Los 4 puntos de la pirámide representaban, pues están direccionados hacia los 4 puntos cardinales, cosa que resultaba en la época muy difícil de calcular y parece que se calculaba con un estudio muy preciso de las estrellas y del sol. Otra cuestión interesante es cómo se construyeron las pirámides. Parece que una de las teorías más aceptadas es la de las rampas.
Todos queremos saber cómo fue que se construyeron las pirámides, cómo hicieron para mover estos bloques tan gigantes de piedra. Y esto es una incógnita que todavía no se ha resuelto y hay teorías desde los extraterrestres que fueron los que construyeron las pirámides hasta hombres gigantes. También hay teorías que dicen que rellenaron con agua canales para poder trasladar las piedras con mayor facilidad dentro del agua. Otras teorías dicen que rellenaron con arena para poder mover los bloques sobre la arena de manera más fácil. Pero las teorías más aceptadas por los científicos son las teorías de las rampas. Una rampa frontal que se iba agrandando a medida que la pirámide iba creciendo y trasladaban sobre rodillos los bloques de piedra con la ayuda de muchos hombres. También existe la teoría de la rampa en espiral externa que servía para deslizar los bloques hasta las partes más altas. También está la teoría de la rampa en espiral interna por Jean-Pierre Houdin, que es una de las teorías también más aceptadas, pero que su estudio no ha terminado todavía. Existen también teorías como la de las grúas o palancas o la teoría de contrapesos o sistemas de poleas, que son teorías que se sabe que son posibles, pues los egipcios ya las utilizaban, pero no se sabe si tenían la capacidad de trasladar piedras tan grandes. Por ahora nos quedamos con la teoría de las rampas. Y estas pirámides eran hechas como para tener tumbas en su interior. La parte de arriba tenía una parte que era de oro o de piedra o de bronce, y esto parece que era para la resurrección, para que ellos pudieran trascender al otro mundo. La esfinge es otro problema. Tampoco se sabe cómo se construyó la esfinge. Se sabe que fue hecha desde un solo bloque de roca maciza, roca caliza, y no se sabe con qué herramientas pudieron haberla esculpido una roca tan gigante con tanta perfección con lo que tenían en ese tiempo, que era cobre y piedra. Pero era una piedra muy dura para ser esculpida, por lo tanto sigue siendo una incógnita. En cuanto a su significado, se cree que la cabeza pertenecía al faraón Kefren y el cuerpo representaba el cuerpo de un león. Sin embargo, se ve una erosión en el cuerpo de la esfinge en la base que parece ser causada por el agua, lo que indicaría que tiene una antigüedad mucho mayor, porque la época en la que estuvo lloviendo mucho fue 7000 años atrás. Hace poco salieron estudios de túneles bajo las pirámides, pero también se cree que había túneles bajo la esfinge y cámaras ocultas que todavía están en estudio y no se han excavado. Los estudios en las pirámides y en las esfinges son muy difíciles, ya que es difícil conseguir los permisos para que los científicos puedan estudiarlo. Se le da prioridad a los egipcios y, además de todo, se piden requisitos supremamente difíciles y mucha burocracia para poder hacer estos estudios. La vez pasada yo vine bastante tardecito, ¿no? Como ya cuando estaban sacando a todo el mundo, me quedé dando una vueltica más hasta que me sacaran y todo eso, ¿no? Los policías me ofrecieron que subiera hasta la cima, que les pagaran una cierta cantidad de dinero y que me dejaban subir. Finalmente, pues decidí que no lo iba a hacer. Obviamente, pues en realidad no lo dudé ni 2 segundos, que no lo iba a hacer, porque pues dije, o sea, llega uno a subir y fuera de eso, después el problema en el que se puede uno meter, no lo vuelven a dejar nunca más venir. Y es súper grave, ¿no? Es gravísimo. Fuera de que también, pues, imagínense que se irá dañando si uno sube, los problemas que puede haber, pues, que son muy graves. Aquí hubo un chico que salió en redes sociales, que se subió, me contaron, y el chico, pues, no le prohibieron la entrada de por vida, obviamente, a Egipto, y pues también no sé si estuvo pagando prisión o unas cosas así. Hay como una historia de eso. Pero bueno, la cuestión es que eso, me ofrecieron los policías acá, también me tomaban fotos y me pedían dinero para tomarme las fotos.
Estas pirámides están hechas con 3 capas, una de piedras adentro, que son como piedras más pequeñas, luego vienen otras medianas en la parte de afuera, pues medianas gigantes en la parte de afuera, y luego una capa que las recubre, que es la capa de piedra caliza blanca, que es una capa que deja las pirámides lisas y que es una capa que se ha perdido, se ha caído y además la han quitado también para hacer otras construcciones. Muchas personas piensan que las pirámides fueron construidas por esclavos, pero nada más lejos de la realidad. En el antiguo Egipto había muy buenas condiciones para los trabajadores. De hecho, se piensa que las pirámides se construyeron en turnos. Unos trabajaban durante un tiempo y los otros durante el otro tiempo. También había personas especializadas en ciertas labores y se les daba muy buena alimentación, muy buena comida, también muy buenas viviendas que se han encontrado cerca de las pirámides. También se han encontrado tumbas especializadas para los trabajadores, lo que demuestra que tenían un gran estatus. Los egipcios tenían un sistema de registro y documentación por medio de los escribas, donde se documentaba muy bien todos los gastos que se llevaban a cabo durante la construcción de las pirámides. Además de todo, se ha visto en los restos que han sido tratados para fracturas o lesiones y también se sabe que tenían días libres. Todas las pirámides tienen en la parte de afuera un pequeño templo y ahí les voy a mostrar. Bueno, aquí tenemos un panel que nos explica más o menos la estructura de las pirámides. Nos dice que a este lado están las Queen's Pyramids, pirámides reinas, y aquí está el templo mortuario. Luego en la parte interior hay varios pasadizos, como puede ser el cuarto de entrada, la habitación de las 6 niches. Esto lo vamos a ver cuando entremos a la otra pirámide. Bueno, aquí les muestro. Bueno, este es el Queen's Pyramids. Aquí en la parte de días está el templo mortuario, que es este. En el próximo capítulo nos iremos a ver el Museo de Cairo, que es un espectáculo. Vamos a estudiar cada una de las figuras que vemos ahí y también quiero invitarlos a que se suscriban, a que comenten, a que le den like a este video y que lo compartan con las personas que creen que puede interesarle. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme, por ver este video hasta el final y por ver los otros videos que también tengo en el canal. Y nos vemos pronto en el próximo video.